Bueno, muchas gracias por su asistencia a todas, a todos. Feliz lunes, feliz inicio de semana. Si tal cosa es posible, pues hagamos lo posible, ¿no? Eh, vamos a continuar con este tema de las nulidades, las causales de nulidad específicas en casilla. Yo les había dicho la sesión del viernes, me parece, inclusive antes, la sesión es que ya no sé si fue miércoles o jueves, pero acerca de los elementos de existencia y validez como, digamos, fundamentos doctrinarios para declarar nulidades. Se escucha bajo, eso no sé cómo arreglo. Dejen de ver, voy a hacer con una cosa, se supone que controla el volumen, y voy a ver si con ello puedo arreglar un. Supongo que eso sube el volumen. Si se escucha, me dicen, y si no, pues, y le hacemos como que. Decía, había tratado de hablar de las nulidades desde la idea de la teoría del acto jurídico. Y ya decíamos que los actos jurídicos, todos, tienen requisitos de existencia y de validez. A ver, ¿alguien más tiene problemas para escucharme? Que lo escuche muy bajo, además del compañero Díaz Castillo. Que el volumen está bien. Escucha un Aquí poco yo le bajo. puedo. Se escucha algo bajo, como que estuviera lejos, con un poquito de eco. Espérale. Lejos. De hecho, le activé los subtítulos para entenderle bien lo que dice. Espérate, voy a ver si. Sí, no se escucha muy bien, como que está fallando el audio. Es que escuchan eco, dicen, no, pero eco, se escuchaba. ¿Y cómo escuchar? ¿Bien? ¿Ya bien? ¿Escuchar? Es que unos bien, otros no. Se escucha como si el micrófono estuviera lejos. Sí, y A ver, con eco. Sí. Okay. ¿Ahí mejor? Te escuchó mejor, pero con eco. Es que mira, si yo hablo. A ver ahí. Hay dos micrófonos ahí. Es que ahí entró por dos lados, ¿no? A ver ahí. ¿Me escuchan bien? A ver, Bueno, ahí. hecho. Gracias. Ahí ya. Gracias. Eran estas cuestiones técnicas. Bien, bien, bien. Qué bueno. Bueno, entonces les decía, esta cuestión relativa a las nulidades del acto jurídico, desde la teoría del acto jurídico, la teoría general, ¿no? Elementos de existencia y validez, y que yo considero desde algunos puntos de vista que mutatis mutandis, y ahorita vemos por qué, ¿no? O sea, no es automático ni necesariamente obvio, pueden ser aplicables la mayoría de los principios a el sistema de nulidades en derecho electoral, ¿no? Ya decíamos, ¿no? La teoría clásica de las nulidades dice, hay 3 grados de ineficacia de los actos jurídicos, y la inexistencia, la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, de acuerdo con lo que ya dijimos, ¿no? Hay distintos criterios, esto lo fui estudiando durante el fin de semana, y hay distintos criterios que
han hablado justamente sobre estas nulidades, ¿no? Un libro de pues uno de los fundadores del Tribunal Electoral, José Luis de la Pesa, que se llama Las nulidades en Derecho Electoral Mexicano, ya un libro, pues no podríamos decir reciente, desde 1997, pero dice, es prácticamente imposible sostener la teoría de la inexistencia del acto jurídico, en el caso de las nulidades electorales, porque no existe ni puede ser materia de estudio ni objeto de regulación jurídica, y que los actos que el Código Civil califica de inexistentes son actos humanos que se efectuaron en la realidad con la pretensión de ser eficaces y tienen por lo menos una apariencia que en todo caso puede producir efectos si no hay una resolución judicial que lo impida. Entonces, en el derecho electoral, atento a las características que tiene, dice, no podría hablarse de la inexistencia del acto jurídico, porque una vez realizado, el acto electoral produce todas sus consecuencias jurídicas en la medida en que garantiza el principio de conservación de los actos válidamente celebrados, aun cuando hay irregularidades en su integración, ¿no? Desde luego con la salvedad que es impugnado y que la sala lo declare nulo. En el derecho común, en cambio, ¿no? La ineficacia de un acto jurídico afectado de nulidad absoluta puede ser alegado por cualquier persona en cualquier tiempo, ¿no? La doctrina señala que es inconfirmable e imprescriptible. No es en todos los casos. El acto administrativo, por ejemplo, sí está sujeto a la temporalidad, inclusive también el acto legislativo también puede consentirse tácita o explícitamente, ¿no? Entonces, pero digamos, los actos de naturaleza civil, los actos ordinarios, pueden declararse su nulidad en cualquier momento, ¿no? La nulidad electoral, ¿no? Pues está sujeta también al principio de definitividad de las distintas etapas del proceso electoral y entonces pugna con esta regla de la nulidad absoluta, porque la falta de impugnación en tiempo y forma del acto y o resolución electoral tiene como consecuencia que estos se consideren válidos, ¿no? Aquí no estoy refiriéndome concretamente a las nulidades declaradas en casilla, pero ahorita lo vemos porque es el fundamento de ser de la causal genérica, que es en realidad la que le vamos a dedicar bastante más tiempo que a las demás, porque tiene implicaciones similares, semejantes y un desarrollo más o menos equivalente a la nulidad por violación a principios constitucionales o la nulidad abstracta, ¿no? Que ya conocen un poco su origen, su génesis, sus características, y que cuando vean el tema de las nulidades por violación a principios constitucionales, pues seguramente habrá una referencia a la causal de nulidad abstracta y cómo surgió en medio de la falta de una disposición específica que declara una nulidad para una elección específica también, ¿no? Pero bueno, entonces, conocen ustedes el principio de definitividad, está, por ejemplo, no nada más, pero por ejemplo, en las reglas procesales del juicio de revisión constitucional electoral, en donde se puede reclamar también la nulidad de una elección a nivel local, ¿no? Y dice los actos que puedan afectar el proceso electoral o incidir en su resultado, que sean determinantes y definitivos, lo cual quiere decir que se hayan agotado todas las etapas de impugnación, si así lo permite, el momento, digamos, el momento en donde se den las violaciones y que sean reparables, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, distintas etapas, ¿no? La validez, digamos, de la que revisten, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos, pues, que en el transcurso, en el caso de la nulidad electoral, el principio de definitividad pugna con la regla de la nulidad absoluta, ¿no? Porque la falta de impugnación en tiempo y forma del acto de la resolución electoral tiene consecuencias que implican su validez y producen todas sus consecuencias jurídicas, tienen una característica propia de la nulidad relativa, ¿no? Es decir, de la nulidad que podríamos considerar como la nulidad para efectos en los amparos, ¿no? Bueno, y ya lo habíamos dicho con relación a las elecciones. Declarar la nulidad de una elección tiene como efecto que ésta se vuelva a realizar, ¿no? Tiene que, a diferencia de una casilla, en donde la nulidad de una casilla puede tener efectos numéricos, puede tener efectos en la elección,
que es lo que se busca, ¿no? Porque si yo anulo una casilla y no tiene efectos, se puede anular la casilla, se puede anular la casilla, ¿no? Es decir, aquí en el caso de las nulidades de casilla, no es que la finalidad necesariamente, digo, uno puede decir, pues entonces, ¿para qué le impugnas si no va a tener un resultado material en la elección, ¿no? Pero no está circunscrito ese derecho, o sea, no solo si tiene un resultado en la elección, resulta válido impugnarla y declarar su nulidad. No sé si me explico. O sea, declarar la nulidad de una elección como acto configurativo del poder político tiene efectos sobre el resultado, sobre los ganadores, ¿no? Declarar la nulidad de una casilla puede tenerlo o no. Es decir, si hay una declaratoria de nulidad de una casilla, el número de votos que se anulan puede o no incidir en el resultado electoral, puede incidir o no en la composición de los representantes, de cómo se asignan las curules. Pero aún si no lo tuviera, no está sujeto a esa posibilidad a que se pueda impugnar. Dicho en otro sentido, no necesito yo que haya un resultado material concreto para que tenga derecho de impugnar la elección. Dicho de otra manera, no me pueden decir, pues sí, se podría decir que tu argumento es fundado, suficiente, pero inoperante para los efectos que buscas, y entonces no se declara nulidad de la casilla porque finalmente a ningún resultado práctico conlleva. ¿Por qué no se puede? Porque eso esa es una resolución que sería previa a, ¿no? O sea, sería como decir, bueno, pues como no va a tener ningún resultado material en la elección, entonces, pues, ¿para qué te la anulo? ¿Sí? Y entonces ahí se le estaría privando de un derecho a las personas. Entonces, son actos que pueden o no tener ese tipo de efectos sobre el resultado electoral. Bueno, entonces, por eso decíamos, ¿no? Hay inclusive dentro de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral, hay un principio, ¿no? Las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no sean impugnados en tiempo y forma, se consideran válidas, definitivas e inatacables, ¿sí? Y existe la posibilidad de, en el derecho común, relativa a la nulidad absoluta, que puede ser invocada por cualquiera, por todo interesado, que no se presente en el sistema de nulidades en materia electoral, en donde solo pueden solicitarla aquellas personas que se encuentren legitimados por la ley de la materia, ¿sí? Siendo aplicable las nulidades en el derecho electoral, una peculiaridad más de la nulidad relativa, que solo puede ser demandada por aquellas personas en cuyo favor la establece la ley, ¿sí? Otra idea, otra forma de decirlo es, no puede declarar nulidad aquel que dio pie a esta, ¿no? Bueno, entonces, como tercer punto, la doctrina señala que el grado de ineficacia de la nulidad relativa se presenta atendiendo al bien jurídico tutelado. Siempre será privado, ¿no? Me refiero a la nulidad relativa en la teoría de las nulidades, ¿no? Porque la nulidad solo será absoluta cuando nace de la violación de una regla de orden público, ¿no? En todos los demás casos, estamos en presencia de una nulidad relativa. Entonces, en el derecho electoral, tanto las normas como los intereses que resguarda son de orden público, ¿no? La nulidad como la nulidad absoluta. La nulidad relativa tutela intereses de la esfera de los particulares, ¿no? Entonces podemos decir, teórica y doctrinalmente, en cuanto a los intereses protegidos, la nulidad electoral no se puede comparar con la nulidad relativa, aun cuando en ambos casos los actos jurídicos presumiblemente ineficaces producen consecuencias legales de manera provisional, hasta en tanto no se declara su nulidad en una sentencia. Y decir, durante el desarrollo de los procesos electorales federales, hay particularidades tales como la organización de las elecciones, ¿no? Una función, ya sabemos, estatal, que se realiza a través del INE, ¿no? Los diversos actos jurídicos electorales que se conforman con la participación de la autoridad encargada de organizar las elecciones, los partidos políticos, la ciudadanía, actos jurídicos que se realizan durante las diversas etapas del proceso electoral, ¿no? Que tienen un fin lícito, renovar periódicamente la integración de los poderes, la elección popular, la finalidad que persiguen los actos jurídicos electorales, que son de interés y orden público, las formalidades igualmente, ¿no? Que de alguna manera son una garantía para el correcto desempeño de las funciones del órgano electoral. Entonces, como concurren en la construcción de los actos electorales características similares a las del acto administrativo, a las que ya me referí, ¿no?
es evidente que su ineficacia no puede tasarse bajo las mismas reglas y condiciones que la doctrina fija para el acto jurídico en general. Porque dijimos, ¿no? En la nulidad electoral no coinciden plenamente todos los caracteres que en el derecho común se asignan a la nulidad absoluta y relativa. Entonces, serían aplicables en todo caso a la nulidad electoral las consideraciones del acto administrativo que ya habíamos hablado, ¿no? Entonces, bueno, en el derecho electoral podríamos encontrar la separación doctrinaria de dos clases de nulidad, dicen, ¿no? Los autores, diversos autores. Me refiero aquí propiamente a pues es un artículo de Jesús Orozco Enríquez que se llama Las causas de nulidad electoral en América Latina, ¿no? Es una conferencia y se recogió ahí en unas memorias. Y entonces refiere justamente esta parte, ¿no? No se puede distinguir en el derecho electoral la nulidad absoluta y la nulidad relativa por el grado de ineficacia total o parcial según corresponde a los actos jurídicos. Según que en todo caso las nulidades electorales se pueden distinguir de acuerdo con el grado de afectación que producen en el voto, la votación recibida de casilla o la elección de diputados senados de mayoría relativa, la asignación de senaduría en primera minoría, desde luego además la nulidad de la elección, ¿no? Bueno, entonces son varios supuestos, vimos 3 el día viernes y hoy vamos a ver los que son 7 restantes, que vamos a decir cuáles son, pero que en este mismo texto que les comentaba del ex magistrado Jesús Orozco Enríquez, él los clasifica, ¿no? Habla de irregularidades en la constitución de la mesa, junta, jurado, casilla electoral, los incisos A, E y K. Ahorita pongo los incisos para que los veamos, ¿no? Irregularidades en el desarrollo de la votación e irregularidades en el escrutinio en las actas respectivas del ordenamiento en consulta, ¿no? O sea, de la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral. O clasificar en lo general la nulidad de la votación recibida en casilla según las condiciones exigidas por la ley para su configuración y lo específico de la irregularidad contemplada en la norma, ¿sí? Entonces, podríamos pensar que hay causas simples o no condicionadas, que son aquellas que tipifican simple y sencillamente una conducta ilícita sin mayores requisitos, y causales complejas o condicionadas de la nulidad, porque además de tipificar la conducta ilícita, en la legislación se exige que ésta sea determinante para el resultado de la votación en la casilla impugnada, lo cual significa que no es suficiente demostrar plenamente la ejecución del acto o hecho ilícito, sino que hay que acreditar de manera fehaciente la determinancia, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no?, de cómo queramos movernos, podemos entender de distinta manera la clasificación de las conductas. Déjenme pasar la presentación y seguimos con esto, ¿no? Son clasificaciones doctrinarias, pero que podemos entenderla también por los efectos que pueden provocar en la elección, por los requisitos que exigen. Ya está aquí. Y vamos a las causales. No, bueno, el criterio de determinancia, pues ya lo voy a obviar. Y vamos a las causales después de las que vimos, ¿no? Instalar, ya vimos el viernes, ¿no? Cuando se cambia sin causa justificada la casilla, cuando no se entregan en tiempo y forma los paquetes electorales, y la última que era cuando, recuérdenme cuál era la tercera, ahorita se me borró del cassette, ahorita si no abro la ley, pero cuando se llevan a cabo los escrutinios y cómputos en un lugar distinto a la casilla, ¿no? Perdón. Bueno, ese es el problema cuando no traigo mi apunte, que me olvido de las cosas. Bueno, entonces, estas son las causales restantes y vamos a dejar para después el análisis de la causal genérica, ¿no? Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección como causal de nulidad. Recibir la votación
personas u órganos distintos a los facultados por la ley, haber mediado el error en la computación de los votos siempre y cuando sea determinante. Ahí el criterio de determinancia para el resultado de la votación e impedir el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección. ¿Sí? Las primeras dos no tienen esa condición. Ya les adelantaba, ¿no? Causales simples y causales complejas. Una clasificación doctrinaria, ¿sí? Que nos sirve para entender esta parte, ¿no? O también hay quienes dicen, bueno, las causales de nulidad de votación pueden ser limitativas o taxativas cuando se refieren de manera específica a la conducta, al acto que motiva la nulidad. Sean simples o no condicionadas y complejas o condicionadas, cualquiera de las dos, pero que necesariamente están en la norma, o genéricas, cuando en forma indistinta abarquen todas aquellas conductas o omisiones que traigan como consecuencia la infracción de las normas y procedimientos previstos para el desarrollo normal de la jornada electoral. Entonces, dicho eso, vamos primero a las causales que podríamos decir taxativas, ¿sí? Sean simples o complejas, es cómo acreditar esa determinación en la causal F. Vamos a eso. Entonces, recibir la votación en fecha distinta, ¿sí? Aquí esta es la genérica, ¿no? Pero ahorita nos vamos a referir a ella de manera más pormenorizada, ¿no? Entonces, aquí vamos a la configuración, a los elementos que configuran cada una de las nulidades, ¿sí? En el caso y ahorita vamos a esta jurisprudencia, ¿no? La instalación de la mesa de casilla posterior a la hora legalmente fijada no impide su ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos de configurar? El día y hora en que se recibe la votación. Saben todas y todos ustedes que hay ahora esta votación desde el extranjero o en el extranjero, que se da por internet o que se da por sobre y que tiene una serie de características, ¿no? Entonces, vamos a pensar ahorita las casillas que se instalan, no el acto completo de votación, dado que en el caso de la votación en el extranjero o se da por internet o se da por paquetería electoral, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, propiamente no se instala una casilla. Puede suceder que se instalen casillas en consulados, ¿no? Y ahí tendríamos que atender a estas nulidades de casilla. Pero bueno, la parte primera sería muy sencilla porque hay una fecha cierta de la jornada electoral, ¿sí? Entonces, hay un día y hora al que se recibe la votación. La hora, ¿sí? La hora puede variar. El otro día, el viernes, el compañero, creo que fue Alberto, nos comentaba de una casilla especial instalada, no sé si en el aeropuerto o dónde, pero en donde comenzó el flujo de votación como a las 5 para las 6 de la tarde y terminaron, por decir una hora, y terminaron a medianoche, ¿no? Entonces, ahí se tiene que sostener en el acta que se dejó, digamos, se permitió el voto a personas que estaban formadas antes de que cerrara la casilla, ¿sí? Entonces, bueno, hay un día y una hora, en principio, ciertas y específicas a las cuales se reciben las votaciones, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, que tenemos una fecha cierta, que la recepción de la votación se dio en fecha distinta, antes o después, no importa si es antes o después, ¿sí? Y que la votación fue determinante. ¿Cómo podemos? Aquí el problema está, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo es que sabemos que la votación se dio en fecha distinta? ¿Que fue antes o que fue después, ¿no? O sea, ¿qué elementos creen ustedes que podríamos añadir para acreditar dicha causa? No es muy difícil, ¿no? Ustedes saben que están las actas de escrutinio y cómputo, que recordemos, ¿no? Terminada la votación, una vez que sufragan todas las personas o que dan las 6 de la tarde y ya no hay más personas por votar, se declara cerrada la casilla y se realizan los escrutinios y cómputos en casilla, en el lugar en donde se instaló la casilla. Recordando un poco lo que habíamos visto el día viernes, ¿no? Que si hubiera o que si hubo
un cambio por causa justificada en la ley de la casilla, entonces el escrutinio y cómputo se tiene que llevar en ese otro nuevo lugar que se habilitó por circunstancias de modo, tiempo y lugar que van a quedar debidamente plasmadas en las actas, ¿no? Las actas correspondientes, el acta de la jornada, etcétera, ¿no? Ahí se ponen los incidentes que no permitieron la instalación de la casilla y que decíamos, esta como causal de nulidad, pues tendrá algunos elementos tales como que haya provocado confusión y que se establece la confusión con unos promedios, ¿no? ¿Cuál fue el promedio de afluencia en esa sección electoral para saber si fue o no determinante el cambio y si produjo esta confusión? Bueno, entonces, en ese caso, ¿no? Estamos ante escrutinios y cómputos que se llevan a cabo en un lugar distinto, pero porque se cambió la casilla. De otra forma, llevarlos a cabo en un lugar distinto puede suscitar la nulidad de la casilla para quien la pida, ¿no? Porque violenta el principio de certeza. Ahí para los partidos, también para la ciudadanía, ¿no? Porque no sabemos cuál es el contenido, en todo caso, de los paquetes, ¿no? Porque no están a la vista de todos, porque el trasladarlos de un lugar a otro puede suponer que se altere el contenido de las urnas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno. El chiste es que están ahí los escrutadores, están las actas de escrutinio y cómputo que dicen cuántos votos hubo, cuántos nulos, cuántos fueron válidos, ¿no? Las diferentes opciones partidistas, y todo eso se asienta en un acta, ¿sí? Igualmente las personas que votaron en el padrón, también se pone el sellito, ¿no? Votó, etcétera, ¿no? Entonces, sería relativamente fácil acreditar, ¿no? Por las actas de escrutinio y cómputo que se recibieron más votos si después aparecieran así en los conteos distritales, ¿no? Recordemos la parte de los conteos distritales que se llevan a cabo los miércoles o el miércoles siguiente al día de la elección, y es donde ya no se abren necesariamente los paquetes electorales, a menos que haya recuentos, ¿sí? Que haya una causal por la cual se solicite por parte de alguno de los asistentes de un recuento, y entonces se pueda declarar. Pero vamos a suponer que en las actas de escrutinio y cómputo el día de la votación se estableció un número específico y luego resulta que en el cómputo distrital aparecen votos de más, ¿sí? Entonces ahí estaríamos en presencia de esto, ¿no? De una manera. Ahora, también por eso hay el día de la votación representantes de los partidos políticos. Son muchos candados, vaya, ¿no? Por eso se supone, o idealmente, se insaculan a ciudadanas y ciudadanos, se les da una capacitación y pues esta ciudadanía no tiene o no tendría idealmente una relación con ningún partido político, ¿no? Que no va a llegar con unos votos ahí, los va a poner y van a aparecer mágicamente. Además, a ver, recordemos cómo se realiza la votación el día de la jornada electoral, ¿no? Los partidos y los representantes tienen también una copia y entonces buscan a la persona en el padrón y ya votó, ¿no? O sea, insisto, hay muchos candados, pero como causal, ¿no? Atiende a esta idea de votos de más o de menos, ¿no? Y ya lo había dicho, pero muchas de estas causales, menos que tener una razón de ser lógica, ¿no? Vicios de la voluntad, del consentimiento, que siempre lo podríamos encontrar ahí, tienen razones históricas de ser. Las prácticas de antaño, ¿no? Decían algunos, yo no puedo decir si sí o si no, puedo decir lo que decían que sucedía y no tendré elementos para decir que no por cómo era, digamos, en el país, ¿no? Que había quienes llegaban ya con una boleta cruzada y tenían que entregar una boleta sin tachecito, por ejemplo, ¿no? O que de repente aparecían votos de más, o que de repente aparecían tirados algunos otros votos. Algunos de ustedes recordarán en la elección de 88, ¿no? Que en la Cámara de Diputados, por ahí un diputado que después fue presidente de la República, tenían boletas y las estaban aventando. Dicen, ¿cómo llegaron estas boletas a la ciudadanía, a la calle, ¿no? Entonces había como documentado que de pronto esto que decían, se embarazaban las urnas, ¿no? Se les echaba votos de más o se sustraían. Entonces, más que todo, esta causal atiende a esa, digámoslo así, a esa historia, ¿no? Bueno, y claro, que esta irregularidad fuera determinante
Aquí la cosa, para pensar en la determinancia, es si hay certeza o no del número de votos que fueron depositados fuera de tiempo, ¿sí? O sea, podemos saber, voy a utilizar la terminología, me disculpo por utilizar la terminología de la jerga no especializada, puedo saber si el embarazo de la urna, cuantitativamente de cuántos votos fue, o sea, cuántos votos de más se recibieron fuera del día y la hora. Si lo puedo saber, con estos, ya decía, ¿no? Con estos otros elementos que los partidos políticos dicen, a ver cuántas personas votaron efectivamente, ¿sí? Obviamente aquí, ¿quién sería el titular del derecho? Pues quizás todos los partidos, que en ese caso, en detrimento suyo, hubo votos de más o de menos, ¿no? Ahí no sería nada más, pues, quizás para decir determinante, pues solo el que quedó en segundo lugar, ¿no? Pero pues tampoco podemos saber si es nada más así, porque a lo mejor hay votaciones tan cerradas que entre el primero, segundo y tercer lugar pudiera haber, vamos a pensar, 15 votos respecto al primero y el segundo, y respecto al segundo y el tercero hubiera 30 votos. Son 45 votos y hubiera 50 votos de más. Puede cambiar el resultado de la elección hasta para el tercer lugar. No sé si me explico con eso. Entonces, ahí podrían invocar ese derecho e inclusive la determinancia por ese número de votos sobrante o faltante según se trate, ¿no? Aquí el problema otra vez es acreditar, ¿sí? Pero, insisto, con ya fuera las actas de escrutinio y cómputo el día de la votación, con el padrón, las personas que votaron y el total de votos emitidos, puede suceder esto. Ahorita vemos qué pasa con los errores aritméticos, que también puede suceder, ¿no? Nada más que tienen otro elemento, el error aritmético. Aquí no estamos pensando en error aritmético, ¿no? Es distinto, estamos pensando en que se recibieron efectivamente votos y que estos fueron contabilizados de manera dolosamente, o bueno, que fueron dolosamente contabilizados en favor de un partido, coalición, candidata a candidato. ¿Es difícil? Sí. ¿Puede suceder? Pues probablemente. Sí, Andrés. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. No escucho. Sí, me parecen Mira, es que ahora el problema que tenemos con el sonido es que yo no les escucho. Déjeme ver si lo puedo arreglar, porque yo le tuve que bajar el volumen a mi máquina. A ver, Andrés, adelante. aquí. ¿Ya Ahí está? está. Sí. Ok. Bien, le comentaba, doctor, de esta parte que me parece bastante interesante, el conocimiento justo de poder promover este tipo de nulidades. Sin embargo, estaba hace rato mencionando que antes de llegar a esta determinación, pues pasamos por un paso que usted mencionó, que es justamente los miércoles, el día que se llevan a cabo los cómputos. Sí. Y aquí, por ejemplo, sí me parecía interesante el día de hoy, vi que el tribunal firmó un convenio de colaboración con el Partido Revolucionario, el PRD, PRD, sí. y me llama la atención porque, siendo consejero distrital en una elección aquí en el estado de Hidalgo, hubo una situación que tiene que ver con esto que usted menciona. En una casilla había 100 votos y los 100 votos habían sido para un solo partido. Las casillas zapato que le llaman, ¿no? Sí, y entonces, aquí viene lo interesante o lo que les quería compartir. El representante del PRI, lo voy a decir así abiertamente, el representante del PRI, o sea, ni siquiera la persona encargada del PRI votó por el partido, o sea, los 100 votos se fueron para otro y ni siquiera mi representante votó, lo cual le llamaba la atención, ¿no? Y estaba seguro que le preguntó a su representante, ¿fuiste? Sí, ahí estuve, votaste, sí, ok, muy bien, entonces, antes, por ejemplo, por eso le decía, antes de promover estas nulidades, que es cuando avanza más el proceso electoral, pues los partidos o los representantes del partido político muchas veces no saben pedir los reconteos de las casillas, ¿no? Y entonces la representante del PRI, pues ahí vociferaba en el consejo, empezaba a decir, bueno, pues, le decía yo, pídanoslos correctamente con base en la ley y en el Código Electoral del Estado de Hidalgo, no sé si así está en otras legislaciones, dice y hace mención que si todos los votos fueran para un solo partido, ese paquete forzosamente debería recontarse, ¿no? Pero ella no sabía, ella solo decía, y ya le expliqué, mire, pídanoslo así, en el consejo,
lo llevamos a votación, ¿no? Termina mi participación diciendo que muchas veces hace falta preparar a los representantes de partido para solicitar este tipo de situaciones. Es mi participación, doctor, gracias. Gracias. Sí, sí es cierto. Fíjate, qué bueno que lo menciona, porque justamente una de las causales, y está en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para solicitar un recuento el día de los cómputos distritales, es cuando haya habido un partido que tuviera la votación completa sí. Y sí, lo que pasa con los representantes de los partidos es que muchas veces son ciudadanos que de buena fe van, ¿no? Y que no necesariamente antes tuvieron algún curso, ¿no? A veces un día antes están los partidos ahí viendo, a ver, oye, no, pues tú, ¿no? Y no necesariamente, pues saben efectivamente esta parte, ¿no? Pero sí. Entonces, vamos a ver nada más estos criterios, ¿no? Ya lo que les decía, ¿no? Las elecciones ordinarias, primer domingo de junio del año que corresponda, próximo domingo hay elecciones, Estado de México y Coahuila, la instalación, la recepción, y lo que se entiende para antes y después, obviamente, con los criterios relativos al después que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué puede suceder? Que la recepción haya sido en fecha distinta o antes o posterior a las 8 horas del día de la elección, que se haya cerrado de manera anticipada o que sin causa justificada se hayan recibido votaciones después de las 6 de la tarde o que se haya interrumpido la votación, ¿no? O sea, digamos, esto para decir en fecha distinta puede suponer estos criterios, ¿no? Entonces, para fijar la determinancia, si se cierra la votación 1 hora antes sin causa justificada, hay que verificar cuántos votos en promedio se recibieron cada hora y con ese promedio determinamos cuántos se hubieran recibido en la última hora. Esto es un poco engañoso, pero vamos a ello, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos en todo caso? Porque estos pueden ser los supuestos de recibir la votación en fecha distinta, ¿no? Si se cierran antes las votaciones sin causa justificada, la causa justificada sería ya votaron todos, sería la única forma del cierre anticipado de casillas, ¿no? Y decimos, bueno, en todo caso, si se cierra antes, ¿sí? Y no se reciben esas votaciones, ¿cómo le hacemos para determinar, ¿no? Cuántos votos se hubieran emitido para saber si fue determinante o no. Entonces, decimos, ¿cuántos se recibieron en promedio en cada hora? Y entonces podemos decir cuántos se hubieran recibido en la última. Y digo que es engañoso porque la última hora normalmente suele ser una hora de mucha afluencia, ¿no? Es muy común, no sé si sea la cultura mexicana, porque yo no puedo decir que sea exclusivo en México, pero que pues lo des al último, ¿no? Ah, sí, ya al rato voy, ya, chin, ya son las 5, vámonos de una vez, ¿no? Y a las 5 ya hay una filota, o ya van a dar las 6, tengo la casilla a la vuelta, pues 10 para las 6, todavía da tiempo, y se empieza a hacer una filota. Entonces, de pronto decir cuál es el promedio, pues aunque hubiera un promedio de unas horas, siempre las últimas horas suelen ser de mayor afluencia. Entonces, bueno, eso solo para indicar esto que, pues, bueno, hay que establecer finalmente una generalidad, pero puede suponer esto, ¿no? Bueno, recibir la votación por personas u órganos distintos, ¿no? Ya sabemos que hay, y para eso existen funcionarias y funcionarios de casilla, ¿sí? Entonces, que no pueden recibir votación otras personas, o que la mesa directiva de casilla no se haya integrado por todos los funcionarios necesarias, ¿sí? Que ya sabemos cómo se integra el presidente, el secretario, los escrutadores, ¿no? Y cuáles son las personas necesarias. Sí, Alberto. En lo de la integración con los funcionarios, pero sí hay como no recuerdo si hay una jurisprudencia que marca como de plano un mínimo de funcionarios, de hecho, o dice con que pueda operar, y creo que ese mínimo sería un presidente, un secretario. O sea, cuando de plano las condiciones fuera de que
los que, por ejemplo, de que no pudiste, o por ejemplo, no fue tus escrutadores, ni tus suplentes, ya les dijiste a los funcionarios, a los ciudadanos que están formados, y no se puede, creo que dicen que de plano como que así lo mínimo, mínimo, van a ser todos, o sea, un presidente, un secretario, pero que si con ellos puede ser operante la casilla, dice que órale va, que puede ser, creo que sea una jurisprudencia, no recuerdo bien, pero algo sí me acuerdo que sería el mínimo de plano para poder Llevar a cabo. llevar a cabo la votación en esa casilla. Sí, vamos a eso. Déjeme, vamos a compartir esa parte acá y vemos eso. Fíjense, aquí lo voy a recibir. Es que quiero ver, es que hay dos. Vamos a ver primero una que no está vigente y vamos a ver la sentencia que la dejó sin vigor. Entonces les voy a compartir aquí toda la pantalla, nada más para ver el rubro y luego vemos la sentencia así a muy grandes rasgos, ¿no? Entonces aquí está aquí está escrutadores, su ausencia total, esta es la que está aquí en negrito, ¿no? Bueno, en oscuro. Durante la fase de recepción de votación es motivo suficiente para considerar que la mesa directiva no se integró debidamente. Pero, si nos paramos acá, resulta que está no vigente por sentencia, ¿sí? Y que la sentencia es recurso, ¿cómo se llama? Juicio de revisión constitucional electoral. Y entonces, vamos acá, que es ¿sí? Entonces, aquí está bueno, vamos a ver, aquí está el proceso electoral, el día de la jornada, la sesión de cómputo distrital, los resultados que arrojan y se impugnan con las actas de los resultados consignados en el acta de cómputo, que fueron estos, resultan impugnados, ¿no? Entonces, bueno, aquí la secuela procesal, pues, las cuestiones relativas a la elección, ¿sí? Interés jurídico y resultar una elección, los efectos, esto que ya les decía, ¿no? Los efectos de las nulidades. Entonces, anular, revocar, otorgar el triunfo a otro candidato, asignar la senaduría de primera mayoría, corregir la asignación de diputados. Entonces, bueno, aquí los agravios, ¿sí? 3 temas que son motivo de impugnación. Uno dice, en materia de impugnación, la integración de la mesa directiva de casilla con el presidente y los secretarios sin la concurrencia de los escrutadores. ¿Sí? Entonces, aquí en esta otra hubo una acumulación, fueron varios recursos, ¿no? Entonces dice que no se haya declarado la elección porque hay casos de mesas directivas que señalaron en donde no hay firma de quienes fueron funcionarios de casilla, ¿sí? Y otros que hablan de que se cambió la ubicación. Pero vamos a esta. La integración de la mesa directiva sin la concurrencia de los escrutadores. Pues este agravio es fundado. Establecen aquí, ¿no? La tesis que funcionarios de casilla, la falta de presidente, unos escrutadores provoca situaciones distintas respecto de la validez de la votación, lo que necesitan para su adecuado funcionamiento las mesas de casilla, ¿sí? División de trabajo, ¿no? No estableció el número de funcionarios con base en la máxima posibilidad, sino que dejó un margen para adaptarse a las modalidades y circunstancias de cada caso, ¿sí? Luego, la finalidad del sistema de nulidades, y dice, se integró con el presidente y los secretarios sin la concurrencia de escrutadores. La ley de la materia establece cómo debe integrarse la mesa de casilla, si no se recibe la votación federal con un presidente, secretarios, escrutadores y suplentes, y dice, se recibe la votación esto, ¿no? Entonces dice, la experiencia nos ha demostrado que por diversas causas en ocasiones los funcionarios no existen y por lo tanto no se integra la casilla y tendría que funcionar con electores de la correspondiente sección electoral, los que están ahí, ¿no? Y pues pásale y te toca a ti, y así casi que por turno, ¿no? Los que están formados. Y luego había quienes decía, es que ya lo tienen planeado, no van a llegar porque los compraron, siempre es el mito es ¿no? Los compraron y ya, y perdón que lo diga así, pero normalmente es los del PRI
ya, porque esos ya se la saben de todas, todas. No estoy diciendo, estoy repitiendo una cosa de sabiduría popular, que no estoy diciendo que sea sabiduría, pero es algo que... Entonces, como los de PRI ya se la saben, ya le dieron lana a los tales presidentes, secretarios, escrutadores, para que no se presenten y ya van a estar formaditos a las 7:30 de la mañana y entonces los van a poner y ya está armado el fraude, ¿no? Bueno, entonces, aquí está decíamos, ¿no? Ay, ¿dónde iba? Aquí. No siempre se cuenta con electores que estén dispuestos a integrar y realizar las funciones, y entonces los funcionarios optan por recibir la votación sin integrar de forma completa la mesa. Se debe calificar como fundado porque, de acuerdo con los principios de división de trabajo, la recepción y votación, lo estoy leyendo así nada más, ¿no? Si la presencia de escrutadores no se encuentra afectada de nulidad. Si de la lectura de las actas de la jornada electoral de escrutinio y cómputo se observa que no se registraron incidentes y se encontraron presentes representantes de los partidos, existe la presunción de que la votación se recibió sin contratiempos y por lo tanto es válida. O sea, sí, efectivamente, aquí habla de escrutadores, desde luego tiene que haber un presidente de casilla y tendría que haber un secretario, ¿no? Pero si no se integra completamente, esto por sí solo no afecta de nulidad a la casilla, habiendo representantes de partidos, habiendo votación y no habiendo un acta, ¿no? En donde se constaten incidentes que fueran importantes a la hora de el proceso de conteo de votos. No sé si era eso a lo que se refería concretamente, Alberto. Sí, es que, por ejemplo, cuando uno ha trabajado y normalmente lo que te dicen al principio, yo que entré en proceso 2008, pues dicen, tienen que ir, pues tienes que formar tu casilla, ¿no? Tu presidente, secretario y 2 escrutadores, cuando todavía no había elecciones concurrentes. Entonces, pues hay veces que, pues, toca apuesta al ciudadano, vas, entregas el nombramiento, vas al paramento, etcétera, y ellos te juran que sí voy a estar ahí, y los suplentes les dicen, oiga, vaya, mire, no tiene un cargo, pero pues lo capacitas, ¿no? Y sí, voy a ir, y muchas veces, pues, no van por X o Y razón. Alguna vez alguno me dijo, no fue porque no quise. Y ya de ahí todavía, con la experiencia fui, mejorando con cada proceso para saber cuándo te podía quedar mal uno, y siempre evitar esos problemas, ¿no? De que algún funcionario no te vaya a ir. Entonces, de que decían, es que si no van funcionarios que te la van a anular, ¿no? Digo, pero pues hay veces que se da un caso fortito, de plano, y eso de que en la teoría, ¿cómo no lo vas a integrar si puedes agarrar un ciudadano de la fila? Digo, pero vamos a ser sinceros, los que están en la mañana yo vengo porque me voy al trabajo, la mayoría. Es raro. ¿Por qué? Porque no quieren meterse en broncas, no quieren la presión. Cuando te toca en ciertas colonias populares, me imagino que debe ser igual en todos los estados, pues los vecinos o la ciudadanía llega a meter cierta presión a los ciudadanos que sí deciden ir a ejercer como funcionarios de casilla. Pues imagínate, no llega uno por cualquier razón, se enfermó, un familiar, algo pasó, salía de emergencia, se acordó que ese día tenía que viajar exactamente, un día antes y te avisó en la madrugada, etcétera. Y tú y de plano ni siquiera fueron los suplentes de una casilla contigua para tomarlo como ciudadano de la fila, nada. Y aunque tú les quieres ir a la ciudadano de la fila, pues muchos no se animan, pues. O sea, que obviamente uno como funcionario electoral, o sea, el que se carga administrativamente, siempre tienes que hacer todo lo posible para que esos casos nunca sucedan. Y esa antes era la duda de que Chino, o sea, van a anular esta casilla. Y muchas veces los trabajadores, los que llevan tiempo ahí, te duele que realmente te anulen que se llegue a anular esa casilla, te pega más en algo personal, como dices, chin, yo me esforcé por buscar a los ciudadanos, por capacitarlos, por hacer circo, maroma y teatro que se hace para que se instalen las casillas, o sea, desde las instalaciones, buscar los inmuebles, etcétera, todo lo que se hace es el chin, mi esfuerzo como que se va, ¿no? Y obviamente cuando ya lo piensas de otra forma, más pensar ese chin, se van a perder todos esos votos de los ciudadanos, ya cuando piensas de una manera más integral. Entonces esa era la duda. Yo a veces le decía a mi gente, miren, ya de plano, o sea, si de plano, o sea, ya les
la fortuna no les sonríe, les toca muy, 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 pero exageradamente muy de mala suerte, tu límite, o sea, con lo que ellos va a hacer con un funcionario, con un presidente y secretarios, como son contiguos, ahora serán 2 secretarios, pero prácticamente te vas a tener que quedar ahí en esa casilla, para cualquier cosa auxiliar a esos funcionarios y puedas sacarla para evitar cualquier problema, pero sí llega a suceder eso, y antes esa era la duda de que ching, te la van a anular o te la van a anular y vaya, ya valió gorro, o sea, y empezó como una depresión para uno que es funcionario, funcionario que los puede capacitar, de ching, o sea, mi trabajo se fue a la basura por por alguien que no cumplió, y que de eso también deriva otras cosas de que, oye, las obligaciones de los ciudadanos, de que te dicen que sí, pero no van, y no existe como ningún castigo, por así decirlo, al que no cumpla. Es eso. Sí, sí, efectivamente, muchas gracias, porque es todo ese proceso logístico. También, a ver, cuando se instala la casilla, también hay representantes del INE, ¿no? Que certifican que hayan ido, porque finalmente son los que van a dar cuenta. Imagínense que fuera de, no, pues si no llega el presidente, ¿quién va a organizar qué, no? Entonces también, digo, respondiendo un poco a la pregunta de Jan Díaz Castillo, que también Fabiola Andrade le dice cómo documentalmente se acredita, ¿no? Pero también hay representación por parte del instituto que llega a verificar, ¿no? Hay un encargado de las secciones que a su vez tiene sus encargados que van a ver que las casillas se hayan instalado debidamente, ¿no? Bueno, dejo de presentar aquí. Perdón, iba a decir algo. De hecho, sí, de hecho ahí lo que se hace, a todos los que trabajan, se te capacita para que hagas simulacros y tú estés trabajando con un dispositivo móvil o por teléfono, ya sea, porque lo que te enseñan es de que tú en cierto horario tienes que dar una información de se instaló con tanto personal y se inició votación con funcionarios y representantes del partido, porque eso a nivel nacional tienes que pasar esa información, porque el Consejo General tiene que soltar esa información de volada, o sea que como somos como hormiguitas, o sea, cada quien estás encargado de, no sé, 7 de 6 casillas, tienes que hacer rápido recorrido, mandar información, teléfono, en caso que tu dispositivo móvil no sirva, y con eso mismo se tiene monitoreado, ¿sabes qué? ¿Dónde va a saltar el problema? ¿Sabes qué? Aquí algo pasó, no se ha instalado, que es lo que llama las alarmas. Si en cierto horario no comunicas, se llaman los supervisores, se llama directamente al CAI, si no contestas, vas tú, o si no va otra persona. ¿Por qué? Porque y se tiene que tener el 100% de la información de todas las casillas. Entonces, es por eso que así es como se sabe. A veces no va necesariamente al personal del INE, solamente cuando no reciben información o se recibe la información. Tengo instalado con 3 personas y inició votación. Caray, mandan a alguien a ver qué pasó. Y entonces ahí es cuando se checa qué fue el caso que sucedió. Ya, genial, muchas gracias. Es que había cancelado mi micrófono para que no se viciara el sonido, entonces en lo que regresaba. Sí, no, excelente. Qué bueno que nos aclara exactamente cómo sucede ya, digamos, en campo, ¿no? Para responder a las dudas. Entonces, esa es la causal, ¿no? Dolo o error en el cómputo de los votos. O sea, a propósito, sumé o resté, ¿sí? O sea, primero hay que verificar que haya existido el dolo y el error, que por ahí nos preguntaban cómo se acredita, ¿no? ¿Cómo se acredita que hubo dolo o error? Conste. Lo que pasa es que el dolo, en este caso, va a ser muy difícil de acreditarse que lo hizo a propósito, ¿no? En el cómputo de los votos. El error, pues, simple y sencillamente por lo que se consigna en un lugar y se consigna en el otro, vamos a suponer, están ¿cómo se llama? El escrutinio y cómputo. Entonces están los escrutadores, está el secretario, suponiendo que se haya integrado debidamente la casilla, y entonces al final dicen, el partido X tuvo 36 votos y le ponen 136. Ahí puede ser dolo o error. ¿Cómo vamos a saber? Es difícil poder determinar si fue dolo o error, por eso es cualquiera de las dos. Puedo no acreditar el dolo, pero sí que fue un error porque lo que se consigna
en el acta de escrutinio y cómputo y lo que contienen los paquetes es distinto. Aquí la cosa es, puede ser en el momento o puede ser en los cómputos distritales, porque ahí es donde se hacen, ¿no? Los cómputos distritales ya se hacen con las actas de escrutinio y cómputo, y ahí puede ser, cada representante de los partidos lo consigna en sus propios documentos, y puede decir, yo tuve tantos votos en tal casilla, ¿no? Y de pronto aparecen en las actas un número distinto. Entonces puede decir, a ver, ahí hubo un error numérico, por lo menos, ¿sí? No estoy presumiendo que haya sido doloso o no, pero hay un error que para la sumatoria tiene efectos. Claro, siempre y cuando esa sumatoria sea determinante para el resultado de la votación. De alguna manera, y conste que digo así, de alguna manera, esto era lo que había detrás del voto por voto, casilla por casilla, ¿no? Pero primero, la verdad es que fue un error, aunque popularmente, digamos, y no lo digo en detrimento del partido que lo pedía, ¿no? Porque el discurso políticamente era muy bueno, se hizo una consigna, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla, y tenía mucha resonancia. Pero después los abogados, bastante buenos en ese entonces, por cierto, le dijeron, ¿para qué todas? ¿Para qué quieres que cuenten todas? Ganamos en un montón. Pues que cuenten las que perdiste, ¿para qué quieres contar todas? ¿No? Entonces, ahí pide solo aquellas en donde perdiste, ¿no? Obviamente, la determinancia, ¿cómo se da? ¿No? Primero acreditando que hubo error en la votación y luego, ¿sí? Y luego que ese error de alguna manera afectó en el resultado. Si es un error, vamos a decir, el mismo, ¿no? Se consignaron 134 en vez de 34, pero resulta que el partido ganador tuvo, voy a decir una cantidad que es imposible, pero la voy a decir, 700, ¿no? Bueno, sí es un poco posible, es poco factible, pero es posible que tenga 700, y entonces el otro le ponen 134. Para efectos de la casilla, ya no digo para la asignación de los RP, para efectos de la casilla, es quizás irrelevante si el primer lugar tuvo 700 votos, ¿no? Entonces, pero, ojo, aquí dice para el resultado de la votación, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que hacer la sumatoria completa para ver si podemos, en todo caso, referirnos a la nulidad de esa casilla, sumada a otras en donde también hubiera habido esos errores y que al final pudieran ser determinantes para la votación, no de la casilla, sino de la votación total, aunque ahí estaremos ahí en otro supuesto. Ya verán ustedes el juicio de inconformidad, ¿no? Los juicios relativos a los diputados y senadores de mayoría relativa y de representación proporcional. Pero bueno, vamos a esta jurisprudencia para ver los elementos, ¿no? El error en el cómputo. Ay, no me está queriendo llevar. Ahí está, ¿no? Entonces, dolo o error. Idea o expresión no conforme a la verdad, bueno, simple y sencillamente se consignaron distinto, ¿sí? Y el otro, que hay engaño. No podemos necesariamente determinar qué fue, por eso es que no se dice que haya dolo, porque entonces sería casi imposible, no, pues no hubo dolo, lo hizo por error. Entonces, como en lo penal, ¿no? Las consecuencias derrotables de algo, error de tipo y error de hecho. Entonces, si hay, por ejemplo, un error de hecho, puede no haber dolo, y si no hay dolo, entonces la conducta se atenúa. Entonces, aquí cualquiera de las dos. Comparas los rubros fundamentales en las actas relativos a la emisión de votos. Votos emitidos conforme a la lista nominal, los votos depositados y la votación emitida, ¿no? Y entonces ahí puedes decir, a ver, ¿cómo pudo haber tenido un partido 135 votos si la sumatoria total, sumando esos 135, es mayor a la de las personas que votaron? Entonces ahí hay algo que está extraño, no sé si me explique. Vamos a suponer que votaron 500, pero que esos 135 dieran un resultado de 620. Entonces tenemos 120 votos sobrantes, lo cual no puede ser, lo cual quiere decir que se consignó de manera errónea en algún momento la votación, ¿sí? Entonces ahí con esa comparación podemos ver que hay un error. Y entonces en la sección, en el día de cómputos distritales, digo, ahí mismo se puede ver, ¿no? Pero el día de los cómputos distritales decimos, a ver, en esta casilla se consignaron 120 votos de más.
podemos abrir los paquetes, dependiendo si hay condiciones para ello, pero si no los hubiera, se puede impugnar esa casilla y decir, pues es que mira, ahí se consignó un error y además esa diferencia numérica es determinante para el resultado de la votación. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Y aquí está el expediente, digo, es un expediente viejito, pero nos sirve para el ejemplo. Se reciben este número de votos, sobran tantas, y estas son las boletas utilizadas, ¿no? Sobrantes y recibidas. Votan 210 ciudadanas y ciudadanos, y hay una diferencia entre el primer y el segundo lugar de 9, ¿sí? La votación emitida fue de 192, y tenemos aquí ciudadanos que votan supuestamente conforme a la lista, pero tenemos hay una discrepancia aquí, esto tendría que ser lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos una discrepancia de 27 que supera la diferencia entre el primero y el segundo lugar, ¿sí? Entonces aquí provoca que una coalición determinada pase a primer lugar y la otra a segundo lugar, ¿no? Y no tiene efectos, fíjense, tiene efectos por la casilla, más no por la elección, ¿sí? Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Se deconforma, es que aquí estaba leyendo este primer rubro, se confirmó la declaración de validez, se revocó la constancia de mayoría otorgada a la planilla de candidatos, se otorgaron las constancias al otro partido y se modificó la asignación de representantes de regidores, ¿no? Pero aquí, ¿cuál es el criterio? El total de votos, la diferencia con respecto de esto y la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Por eso es que sea determinante, ¿no? No sé si hay algo aquí que quisieran añadir. Si no, vamos a impedir el derecho de voto a los ciudadanos. Obviamente también que sea determinante. No dejaron votar a determinadas personas, ¿sí? Entonces, esta es muy sencilla, ¿no? Yo llego, recuerden que uno puede votar sin credencial cuando tenga una sentencia del Tribunal Electoral, y ahí me tendrán que dejar votar, ¿no? Entonces, si yo tuviera derecho de emitir mi voto y no me dejan, sin causa justificada. ¿Cuáles son las causas justificadas? No me encuentro en el padrón, esa no es la sección, esa no es la casilla, en todo caso, no soy yo la persona, sería raro, pero no soy yo la persona titular del INE. Digo, sería raro porque sería absurdo que alguien lo hiciera, pero podría pasar. No falta quien lo intente, ¿no? Entonces, ahí habría causas justificadas. Y le dicen a las ciudadanos, oye, no, pues no puedes votar, ¿no? O llego con una camiseta que dice, vota tal. Me pueden decir, no puedes hacer propaganda el día de la jornada. Puedes regresar a votar, pero te quitas tu playera y regresas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ahí habría causas justificadas, digo, a manera muy ejemplificativa, pero para no permitir que un ciudadano o ciudadana vote, ¿no? O que se ponga violento, ¿no? Entonces lo sacan de la casilla. Y que además haya sido determinante. No se deja votar a 3, 4 personas, pero los resultados son mucho mayores a eso, entonces es irrelevante. Recuerden que también aquí, en todos estos casos, priva el principio de la conservación de los actos válidamente emitidos, que es un poco a lo que se refería el compañero Alberto cuando decía, es que toda la chamba que eso significa, y me van a anular la casilla porque no concurren estas personas, porque firma alguien que no debió, o porque no se nombró debidamente. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues en el momento tratar de solventarlo de manera tal que pues, se cumpla con el mínimo requerido para que pues, las personas puedan votar, porque es un trabajo ya de logística y de todo que es importante, ¿no? Sí, Andrés. Y nada más, doctor, agregar justamente impedir el ejercicio al voto y quienes tengan derecho a emitirlo, ¿no? Las personas que tienen, creo que se lo mencionó la sentencia que emite el tribunal, ¿no? En ocasiones, porque no perdieron su INE, tramitan su JDC, el tribunal les da la razón y les emite su sentencia, llegan con su sentencia, obviamente, pues para que los dejen votar, pero podría ser que no los dejaran votar, por eso. Sí, puede suceder, efectivamente. Y esto, pues digo,
el ciudadano, si es marginal, pues el ciudadano a lo mejor podría quejarse después ante el Consejo Distrital y todo, pero no tendría un resultado necesario en ¿cómo se llama? En la elección, ¿no? Bueno, vamos a la causal genérica, ¿sí? Que esta, insisto, tiene su importancia y tiene sus elementos, ¿no? Esta causal genérica de nulidad del inciso K, párrafo primero, dice, avanzo en la presentación, dice, y tiene estos elementos, ¿no? Existir irregularidades graves, plenamente acreditables y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Entonces, tiene varios supuestos normativos, varios elementos, ¿no? Que hay irregularidades graves plenamente acreditadas. Irregularidades graves que ahí podríamos decir, por ejemplo, ¿no? Violencia afuera de la casilla, estoy pensando, ¿no? Compra de votos cerca, en las inmediaciones, ¿sí? Claro, que se hayan acreditado. Amenazas a las personas que acudían, acarreo masivo. Estoy simplemente citando ejemplos que podrían constituir irregularidades graves y que estén acreditadas, ¿sí? Que no sean reparables durante la jornada electoral. Si a una persona o a 10 o a 50 no las dejan votar en un momento y ellas por alguna razón lo denuncian y lo hacen del conocimiento de la autoridad y llega, oye, ¿por qué no estás dejando votar? Y se reparan, entonces ahí, por ejemplo, se podría subsanar. Insisto, estoy poniendo así nada más ejemplos sobre la mesa en donde, cómo podríamos pensar que pueden ser reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que podría ser, por ejemplo, los errores aritméticos, ¿no? O sea, en las actas, bueno, el día de los conteos distritales, de los cómputos distritales, perdón, ahí se puede reparar, o inclusive en el mismo lugar, cuando se están haciendo los conteos, puede haber, a ver, no, ya consignaste mal en el acta, vuélvelos a contar, por favor. No, pues se rehúsa a contarlos el escrutador, se rehúsa a contarlos el presidente, y entonces el representante del partido lo hace constar ahí, ¿no? Por ejemplo. Pero finalmente un error aritmético puede ser reparable durante la jornada o en las actas de escrutinio y cómputo, ¿no? Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación. Entonces, no sabemos cuántos votaron, no sabemos si esos que votaron lo hicieron de manera libre, o sea, pensando en las amenazas, pensando en el acarreo, pensando en la compra de voto, ¿sí? Que pueden ser in situ o puede ser cercano en las inmediaciones, pero que afectan el resultado de la casilla, ¿no? Y que sean determinantes. Le retuvieron la credencial a una persona, le pidieron dinero, pero se acreditó una. Bueno, esa persona que lo hizo cometió un delito electoral, pero no es determinante para el resultado de la votación, a menos, claro, que el resultado haya sido por un voto, lo cual también puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir algunas consideraciones cuanto a esto, ¿no? La interrogante de el sentido irregularidades, ¿no? Aunque puse algunos ejemplos prácticos, ¿no? Para los efectos de la causal genérica de nulidad de votación, puede tener una connotación equiparable con la palabra violaciones, ¿no? Como ocurre con la causal genérica de la nulidad de la elección, o la causal de violación a principios constitucionales, ¿sí? Que es algo más o menos similar, ¿sí? Entonces, en el artículo, bueno, si no es el 78, pido disculpas, según yo es el 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, dice, utiliza como sinónimos los vocablos violaciones e irregularidades, ¿no? Porque violaciones también las califica como irregularidades. Dice algo así como que se puede declarar la nulidad de la elección de diputados o senadores cuando se hayan cometido violaciones sustanciales en el distrito y se demuestre que fueron determinantes, ¿no? Entonces, vamos a pensar, ¿no? Se puede considerar irregularidades graves como la causa y las violaciones como el efecto, ¿no? Las violaciones graves las irregularidades causaron violaciones a la secrecía, violaciones a la libertad, violaciones a la certeza, ¿sí? ¿Qué irregularidades? Ya decía yo, por ejemplo, violencia, compra de voto masivo, acarreo masivo, ¿sí? Entonces,
Por ejemplo, puede suceder así, ¿no? Entonces, de acuerdo con el criterio, ¿no?, de interpretación sistemática, si pensamos en irregularidades, podemos entender de manera general todo acto contrario a la ley y de manera específica, dentro del contexto de las causales de nulidad de votación recibida en casilla, toda conducta activa o pasiva que contravenga los principios rectores de la función electoral, las características del sufragio, las disposiciones que rigen aspectos esenciales del desarrollo de la jornada electoral. Claro, no toda irregularidad o violación puede configurar este supuesto normativo. Tiene que tratarse de irregularidades que por sí solas no encuadran en ninguna de las otras opciones, de la A a la J, ¿sí? Del artículo 75. Entonces, la causal genérica de nulidad de votación, toda vez que no hace referencia a alguna irregularidad en particular, como sucede con las otras causales de nulidad, da un margen muy vasto, muy amplio, ¿no?, para estimar que su eficacia va más allá de una simple interpretación vinculada con las causales de nulidad, ¿no?, de estas causales limitativas. Porque, de otra manera, ¿no?, coartaría toda posibilidad jurídica para el examen de infracciones a la ley que no estuvieran individualmente consideradas. Esto tiene un porqué. En 1991, lejanísimo 1991, había criterios del tribunal, en ese entonces el Tribunal de lo Contencioso Electoral, es que estoy pensando si ya era TRIFE, pero creo que 87, no, el Tribunal de lo Contencioso Electoral estableció una serie de criterios que decían, las causales tienen que estar tipificadas en la ley, no importa su gravedad, la gravedad de las conductas. No decía eso exactamente, ¿no? Los rubros son algo así como causales de nulidad, solo pueden ser aquellas que estén plenamente identificadas por la ley, ¿no? Cierre anticipado de las casillas no constituye una causal de nulidad, toda vez que no se encuentra referida en la ley adjetiva, en la ley sustantiva correspondiente, ¿no? Entonces, dentro del contexto normativo, la causal genérica de nulidad de votación, tenemos que comprender conductas y situaciones irregularidades que pudieran darse durante el desarrollo de la jornada electoral, que sean distintas a las que están tasadas, porque no tendría razón de ser, precisar una causal genérica, si dices, bueno, pero pues ya están, ¿no? Entendiendo también que puede haber consideraciones jurisprudenciales, ¿no? Es decir, como sucedió en el caso de la causal abstracta, ¿no?, que era no solo para llenar un vacío legislativo, sino para no limitarlo a conductas específicas cuando hubiera violaciones a principios constitucionales flagrantes, ¿no? Y que por un error legislativo, ya podríamos decir si era a propósito o no, por una omisión legislativa, no estuviera prevista para esa elección, en el caso de la causal de nulidad abstracta, pero aquí podríamos decir, esa conducta no está, y al no estar, entonces no se puede invocar, independientemente de que ello ponga y por eso hicimos referencia a los principios, ¿no?, en duda la certeza, la autenticidad, la legalidad, ¿sí?, la secrecía del voto, ¿no? Entonces, la causal genérica de nulidad de votación, dada su naturaleza y estructura formal dentro de la ley de medios de impugnación, es independiente de las otras, ¿no? Resulta más que evidente que consagra un supuesto de nulidad distinto de los mencionados, limitativos de la A a la J, ¿no? Porque no se impone limitación a la facultad anulatoria de las salas del Tribunal Electoral. Como condición indispensable, sí requiere que las irregularidades o violaciones tengan la calidad de graves, ¿no? ¿Cómo determinamos la gravedad de la irregularidad o de la violación? Hay que tomar en cuenta circunstancias jurídicas, repercusiones en el resultado de la votación, ¿no?, para que si la irregularidad aducida no guarda relación con el resultado de algún modo, como puede ser el caso de que no se hubiese entregado, por ejemplo, una copia de las actas de casilla a los representantes de los partidos políticos, pues no hay una violación a la ley, pero no es grave para la causal genérica de nulidad, porque no afecta de forma alguna la validez de los sufragios emitidos, ¿no? Se trata de una irregularidad intrascendente, ¿sí? Entonces, por eso también tenemos este criterio, ¿no? Estaríamos en presencia de una irregularidad grave si en el acta de escrutinio y cómputo no hay firmas de funcionarios de casillas o que esas firmas son distintas a las que se consignan en el acta de jornada electoral, ¿sí? Y entonces, bueno,
Eso con relación a las irregularidades, ¿no? ¿Qué tendríamos que entender por la gravedad? ¿Sí? Avanzamos en la presentación. Entonces, esto, ¿no? ¿Qué debemos de entender por? Según eran principios, recordemos la doctrina aún imperante en el Tribunal Electoral de los principios, ¿no? Pueden estar o no explicitados. Valores, bienes jurídicos relevantes, fundamentales previstos por el orden normativo mexicano. Es decir, se afecta la formación de voluntad, la universalidad del voto, la secrecía, etcétera, ¿no? Y obviamente hay una serie de pruebas que pueden ser tan circunstanciales como videos, ¿no? Lo que se consigna en notas periodísticas. Ha habido casos de nulidades que sumadas, ¿no? Los diferentes medios probatorios llegan a la convicción de que hubo violencia, de que hubo, ¿no? Amedrentamiento, etcétera, ¿no? Y lo que decíamos, la imposibilidad material y jurídica para corregir, ¿sí? Y entonces, que su magnitud, características, generen dudas sobre los resultados, afectar la certeza o certidumbre y la determinancia, ¿no? Tanto cualitativa como cuantitativamente, aquí no para la elección, sino para la casilla, ¿sí? Vamos a esta tesis, ya estamos por terminar, ¿eh? Ahí. Entonces, las diferencias, ¿sí? Las causales específicas, pues están ahí limitadas. Y estas no están, pero afectan el resultado, ¿sí? Falta un importante número de boletas en la urna. 2 funcionarios de casilla se ausentaron 2 horas durante la jornada, etcétera, ¿no? O sea, aquí ya podemos entrar ejemplos muy casuísticos, pero la idea es no limitar las posibilidades y cuidar entonces la validez del acto como acto de configuración de certeza en los resultados, ¿no? Y la determinancia, ¿sí? Si se declara que son determinantes, son motivos graves que afectan el resultado final de la casilla. Pensemos aquí, ¿no? Aquí, solo para hablar de algunos de los medios de impugnación. Aquí estamos hablando juicio de inconformidad, distinto tipo de elecciones, o sea, los medios para hacer valer esto, ¿no? Y entonces aquí vemos, ¿no? Los actos que son impugnables, los conteos, ¿no? Los cómputos, de entidad federativa, la declaración de validez, o sea, una vez que se hacen los cómputos, todo lo que le sigue y las distintas causales, ¿sí? Aquí para ejemplificar todo lo que habíamos visto, ¿sí? No solo únicamente la causal genérica, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Y... Creo que me quiero enfermar, ¿ves? ¿Mandé? Tengo a la mitad de mi nariz. Ah, creo que no es. Nada más les pido que apaguen los micrófonos. Apócrifas. ¿Qué crees? Ya llegaron mis zapatos. Les pido, por Está favor, abierto el micrófono, apaguen creo. el micrófono para que ya vamos a terminar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunas irregularidades que pueden violentar principios de certeza, boletas apócrifas, que pueden aparecer en algún momento. Entonces, hay algunas de estas violaciones, ¿no? Ahora, cuando decíamos, regresando a la causal genérica, la reparabilidad, ¿no? Ya nos entendemos. A ver, les voy a pedir, por favor, que apaguen su micrófono para que podamos continuar, porque distraen. Pasarán que luego se va a decir, están baratos los tenis ahorita. No compré unos tenis. Yo no lo puedo controlar desde aquí. No sé si tecnologías nos pueden ayudar a apagar el micrófono, por favor. No. Apenas llegaron. Los tengo que ir a recoger. Compañero, está abierto tu micro, compañero Jan. Creo que ya. Acabo de votar al alumno, Alonso, porque yo tampoco ok. podía pagarlo. Ok, gracias. Bueno, entonces, las regularidades reparables e irreparables, ¿no? Subsanarlas durante la jornada electoral. Y vamos a ver una última jurisprudencia
para hablar justamente de la diferencia entre una y la otra, ¿no? La diferencia entre las causales específicas y la genérica. Denme nada más oportunidad. Es una jurisprudencia ya bastante vieja, es de 2002, pero me interesa que la veamos, ¿no? Para ya poder tener este elemento final, ¿no? De discernimiento. Entonces, vamos a... Ay, creo que es esta. Ajá. Entonces, ya decíamos, ¿no? Los supuestos son limitativos y entonces la genérica dice, guarda identidad como elemento normativo de eficacia. Los efectos, ¿no? Califica a ciertas causas específicas. La irregularidad que sea determinante para el resultado de la votación depende de circunstancias que se presenten, irregularidades graves, que concurran estos requisitos, ¿no? Pero los hechos por sí mismos tienen que ser diferentes a los que le dan origen al resto de las causales, ¿no? Entonces, bueno, insisto, no es como que tengamos que darle ya demasiadas vueltas a esta parte, ¿no? Creo que queda más o menos claro, ¿no? Los diferentes supuestos, ¿sí? Para declarar la nulidad. Y por mi parte, por lo tanto, sería todo en esta sesión, pero quedo para preguntas, comentarios, si los tuvieran, ¿no? Creo que la parte más interesante de esto, más allá desde luego de todos los elementos que pueden configurar, los elementos de prueba, las conductas, es la diferencia entre la causal genérica y las causales, digamos, limitativas o taxativas, porque entonces aquí tratamos de revestir de una mayor protección a los actos de constitución de poder político, ¿no? Que suceden en las casillas, y no limitarla solo a los supuestos genéricos, a los supuestos específicos, ¿no? Y entonces establecer un genérico para ese efecto, y entonces vamos a encontrar causales, pues vamos a decirlo así, de naturaleza jurisprudencial, de naturaleza judicial, ¿no? Que le da un amplio margen no solo de interpretación, sino de valoración a la luz de los principios que rigen los actos de votación, ¿no? Pero bueno, dicho eso, les cedo a ustedes la palabra, el chat, el micrófono, si desearan compartirnos alguna cuestión relativo a esto, a las causales de nulidad específicas, a los material probatorio para las mismas, a la determinancia, o a ejemplos prácticos. Así que adelante. Sí, Fabiola Andrade. Hola compañeros, buenas noches a todas y a todos. Doctor, pues al respecto sobre causales genéricas, yo recuerdo en 2018 la elección aquí en Puebla fue gubernatura, ayuntamientos y diputaciones. Fue bastante competida y al mismo tiempo hubo muchísimos conatos de violencia en diversas casillas alrededor de todo el estado. Entonces, pues hubo nulidad tanto de casillas y algunas llevaron a la nulidad de elecciones municipales, principalmente en donde hay pocas casillas, en virtud de ello, porque se acreditó que hubo conatos de violencia, o incendiaron urnas, o las robaron, o hubo en las cercanías, o justo en el lugar donde se estaba votando, hubo disparos. O sea, los conatos de violencia estuvieron como dispersos en varios puntos de la ciudad y en otros lugares. Entonces lograron anular esas casillas y en algunos casos la elección completa por el cúmulo de casillas anuladas por esa causal. Y bueno, en muchos casos pues sirvieron videos, obviamente notas periodísticas. ¿Qué más se utilizó? Bueno, pues evidentemente el reporte y las actas de jornada en las que estaban escritos los incidentes en las mismas. Entonces, pues eso sirvió para configurar estas nulidades y bueno, al final se tuvieron que hacer algunas elecciones extraordinarias al siguiente año. Gracias. Algo parecido pasó en Tamaulipas con una elección de senador, en donde se tuvo que reponer
igualmente por cuestiones así. Y en donde también pasó, aunque no en todos los casos fue determinante, fue en Michoacán por la presencia de crimen organizado. Nada más que ahí tengo entendido que lo que no se logró acreditar fue la determinancia. Y entonces no en todos los casos se anuló por lo menos la elección completa, pero sí hubo muchas casillas. Y justamente, ¿quién comentaba? Creo que era Andrés o Alberto, que comentaban de casillas que quedan en ceros. O sea, bueno, más bien, que son todas para un mismo partido político, lo cual es prácticamente imposible, ¿no? Que ahí levanta sospecha. Entonces ahí hubo un cúmulo de anomalías en donde faltó, en algunos casos, el criterio de determinancia para algunas casillas. En el municipio de Atzala, Puebla, se decretó la nulidad debido a un video donde un ministro llamaba a la ciudadanía a votar. Sí, ahí es nulidad de la elección, pero sí. O sea, aquí lo que importa no es tanto, digamos, la causal genérica es algo muy parecido a la nulidad por violación a principios constitucionales, solo que aquí estamos hablando de la magnitud, ¿no? O sea, una casilla y una elección, pero efectivamente, o sea, hay muchas conductas que por su naturaleza y posible trascendencia y o gravedad en una elección pueden ser nulidad. Pasó en el caso Iliateco Guerrero, ¿no? Con la, ¿cómo se llama? La nulidad por violencia política de género, que bueno, lo vimos cuando hablamos de la carga de la prueba dinámica. Se dispusieron en algunos lugares determinadas leyendas, ¿no? Que las personas que pasaban tenían que verla. Entonces ahí hubo esta valoración en torno a principios, como la equidad en la contienda, o como lo es también la paridad de género y la no producción de violencia discursiva, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Entonces, todos esos elementos juegan también a la hora de entender, reflexionar y aplicar el sistema de nulidades, ¿no? Gracias por la participación, compañera Andrade. Gracias, Alberto, Andrés, a todas, a todos por su atención durante estos varios días que nos convocaron, esperando yo que haya sido interesante, que haya sido completa la sesión. Les agradezco mucho, les deseo un feliz inicio de semana y que este diplomado, así como otros, sabemos que muchos de ustedes son asiduos a nuestra oferta académica, lo cual se agradece mucho, ¿no? Estamos muy, muy contentos de que así sea y pues seguirnos encontrando y pues que estos diplomados les sean provechosos. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Gusto saludarlos. Buenas noches.